porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Queridos amigos, iniciamos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos haciendo, como todos los días, nuestro conocimiento, nuestro estudio, mejor dicho, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Estamos yendo capítulo a capítulo, versículo a versículo de la palabra de Dios para que podamos entender cuál es verdaderamente el mensaje que la tradición, que la iglesia, que la comunidad, el Cajal, ha querido transmitirnos, dejarnos en este libro tan hermoso, en este libro pedagógico, donde encontramos la misma palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, así al iniciar hoy, durante toda esta semana, estamos iniciando en el momento que diríamos la tercera partecita, así como nosotros habíamos definido al inicio dentro de nuestro estudio bíblico, por lo menos el orden que encontramos en esta estructura, la macroestructura ciertamente de la Biblia. Porque después cuando entramos ya en la microestructura siempre iremos encontrando otros detalles que son riquísimos y que nos ayudan siempre para que podamos hacer este camino de santidad. Dios nos llama para ser santos, así como justamente en la exhortación del Papa Francisco nosotros encontramos el camino, el estar alegres, el encontrarnos en el camino de Dios significa encontrar este camino de salvación que Él nos propone. Y yo le decía en esta macroestructura, hoy queremos comenzar, profundizar un poco más sobre el capítulo 12 del libro del Génesis. Nosotros hasta ahora hemos hablado de todo lo que significa los relatos primordiales, estos relatos primordiales que dentro de una literatura más bien mitológica siempre ciertamente nos enseñan y nos ayudan a entrar dentro del pensamiento bíblico, dentro del pensamiento de una tradición eclesial que manifiesta, que escribe todo lo que cree, su propia fe. Siempre la creencia primero lo tenemos en una forma oral, que después poco a poco lo van impregnando a través de los escritos. Así también cuando nosotros encontramos esta tradición escrita de una comunidad, de un cajal, de una eclesia, nosotros podemos encontrar esa manifestación profunda de la experiencia del hombre, la experiencia del pueblo, la experiencia de lo que después el narrador final nos quiere transmitir y nos deja impregnada en la Biblia. Vamos a mirar entonces, o recordar por lo menos lo que habíamos visto como primera y segunda parte, por lo menos dentro de nuestra macroestructura. No se olviden que el primero, así como nosotros en una forma nada más que pedagógica y de enseñanza, decimos lo más importante que el hombre recibe es justamente el ser hijo de Dios, con toda su potencialidad, con todos sus talentos, con toda su dignidad y con toda su riqueza. Eso lo encontramos en Génesis 1:26, donde nosotros habíamos subrayado bastante el hecho de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Justamente en el versículo 1:26 nos decía, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando estamos hablando del hombre a su imagen y semejanza, el hecho de ser creados, entonces, significa, por una parte, imagen son las cualidades y las características de Dios mismo. Por otra parte, el hecho de ser semejantes, nosotros subrayamos y acentuamos el hecho de que no somos dioses, es decir, somos criaturas. En el pasaje del capítulo 2:7,
podemos entender mejor. Es otra tradición ciertamente, es la tradición yavista, que es mucho más antropomórfica. Utilizábamos esta terminología para decir que Dios, o mejor dicho, el autor sagrado pone en boca de Dios como si Dios es un hombre, ¿verdad? O sea, tiene todos los sentimientos de un hombre, así como nosotros encontramos. Dios que forma del barro, Dios que habla, Dios que siente, Dios que camina, etcétera, ¿verdad? Y aquí encontrábamos que Dios mismo forma al hombre, que Dios mismo diseña, modela al hombre del Adamá, es decir, es el Adán, lo está diseñando del suelo, de la tierra. Esta sería la parte de la limitación del hombre. En cuanto el otro aspecto sería justamente el hecho de que recibe el nefesh. El nefesh, tantas veces ya explicado, ¿verdad? De parte de nuestro estudio bíblico. Nosotros decimos el nefesh es la misma esencia de Dios. Peñan de yara petuque, peñan de yara boí lleva hoy, queñan de pupé dentro del hombre. Entonces, esto le da esta gran categoría al hombre, de ser nada más y nada menos que el continuador, ¿verdad?, de toda la creación. Bueno, esa va a ser después entonces la responsabilidad que va a recibir de parte de Dios. Muy bien, y entonces siguiendo nosotros aún más en nuestra reflexión, decíamos que el hombre que recibe todo de parte de Dios, sin embargo llega un momento en el cual él por el hecho de recibir todo de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora en el capítulo 3 nosotros encontramos que el hombre cae en el pecado. ¿Pero qué significa caer en el pecado? Caer en el pecado significa que el hombre, pensamos que somos dioses. Ahí está, porque la tentación justamente nos dice es, el día en que ustedes comen del fruto de este árbol, ustedes serán como dioses. Y es esto lo que le engaña al hombre, ¿verdad? Y entonces dice, mira, ve que es apetitoso, porque siempre el pecado se presenta de esta manera. Entonces tomamos de ese fruto, lo comemos y entonces ahí nos damos cuenta, sin embargo, que estamos desnudos. Pero antes de eso, sabemos que el hombre cuando entra en el pecado no está solo, digamos, pero en un sentido negativo, ¿verdad? O sea que no quiere pecar solo, no quiere encontrarse solo, y entonces es allí donde el mal busca siempre algunos que estén con él, ¿verdad? Y dice, se lo dio a su esposo que también comió, Adán. Bueno, toda esta historia muy hermosa en una narración mitológica nos hace pensar en los relatos primordiales, es decir, en lo existencial del hombre, cómo somos nosotros y cuál es nuestra realidad. Respondería más bien a la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros ante la creación? ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? ¿Y quiénes somos nosotros ante nosotros mismos? Bueno, y después entonces sigue esta historia. Y ahora yo les decía que venimos a entrar en este capítulo 12, que es la tercera partecita. ¿Por qué? Porque justamente las consecuencias posteriores del pecado, habíamos estudiado, Caín y Abel, es justamente el fratricidio. Es decir, cuando hay ruptura con Dios, hay ruptura con los hombres. Luego, cuando hay ruptura con los hombres, también después con nuestros hermanos, ¿verdad? Hay también ruptura con la misma creación, con la misma naturaleza. Si nosotros no somos capaces de respetar a Dios, imagínense, Dios no tiene nada que ver en mi vida, no lo quiero ni nombrar, ni saber nada de Dios. Después también nosotros miramos un poco, reflexionamos y decimos, bueno, pero si yo no le respeto a Dios, ¿qué le voy a respetar a mi hermano? El fratricidio, Caín y Abel. Y después de esto también, si no soy capaz ni de respetar a Dios, ni de respetar a mis hermanos, a las personas, ¿qué voy a respetar la misma naturaleza, lo que me rodea, ¿verdad? Seres inertes incluso, ¿verdad? O sea, todos estos detalles lo encontramos en una forma progresiva y en una narración siempre existencial, porque es lo que le pasa al hombre, es lo que nos pasa a nosotros, de una o de otra manera. Lo importante es reflexionar y darse cuenta de este camino nuestro. Ahora, cuando abrimos el capítulo 12, nos encontramos con un llamado que le decimos un llamado de vocación. Estamos hablando de Abraham en este caso, y vamos a ir viendo cuáles son, ¿verdad?, los elementos que se nos van presentando en este llamado de vocación. Cuando hablamos de Abraham principalmente, vamos a ver un poco qué nos dice a nosotros como pueblo, como comunidad en este camino. Recordemos que el 12
según mi Biblia, por lo menos la que yo tengo, esta traducción que es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, del Verbo divino, nos presenta el llamado de Dios a Abraham. El llamado significa el güero zapuca. O sea, es como que algo que te suena y que te mueve la estantería. Entonces uno dice, alguien me llama, ¿qué es lo que pasa, verdad? Entonces llegar a lo más profundo es como un saltar dentro de sí, decir, bueno, alguien me está llamando, ¿qué es lo que quiere? Es un llamado, decimos, de atención. Entonces donde uno tiene que responder positivamente o negativamente. Eso después ya va a depender de cada uno. Y vamos a ir viendo, sobre todo a través de estos personajes, cómo se nos presenta esta historia, este llamado de Dios que le hace a Abraham. Nosotros en el 12:1 justamente decimos, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engendraré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ver después enseguida lo que significa para nosotros estos 3 primeros versículos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Volvemos con ñande yarañe. Estamos en el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Estamos reflexionando sobre la figura de Abraham, de este llamado que le hace Dios a Abraham. Decíamos en primer lugar que el Señor dijo a Abraham. Ya tenemos que tener en cuenta este primer versículo. ¿Quién es el que llama? Ya podemos preguntarnos en este sentido y podemos reflexionar. Porque siempre decíamos que el llamado es un güero zapucay. Es ese grito, ¿verdad? Tal vez no sea el grito así desaforado como nosotros podemos hacer, ¿verdad? En ese sentido, sin embargo, podemos decir que tiene la fuerza de un grito también desaforado que nos llega a la misma conciencia. El llamado es así. Hay casos y casos, ¿verdad?, en llamados vocacionales. En la Biblia estamos llenos de llamados, ¿verdad? Cómo Dios va llamando al profeta, cómo Dios va llamando a aquel a quien Él quiere que sea su servidor. Aquí la iniciativa, por lo tanto, podemos entender que es una iniciativa de Dios. Y miremos bien, ¿verdad? Porque cuando el hombre cae en el pecado, aquí, ¿cómo hacemos para que el hombre pueda volver a restablecerse? Es entonces el hecho de la teología, ¿verdad? De la retribución, como decimos nosotros. ¿Cómo es que Dios va a restaurar a esta
creación suya que ha pecado, que ha caído en el pecado. ¿Cuál será la metodología y la técnica que tiene que utilizar Dios para volver a recuperarlo de la situación en la que se encuentra el hombre? Y por eso decimos que el Señor ahora primero lo que está haciendo dentro de esta iniciativa suya es llamar al hombre. Es un llamado entonces, es esta vocación, es un llamado de parte de Dios mismo a cada uno de nosotros para hacer este camino. Después, ahora vamos a ver, ¿verdad?, lo que significa una respuesta positiva o una respuesta negativa de parte de nosotros. Pero lo importante es que la iniciativa parte de Dios. Es Dios el que quiere salvar a la humanidad, es Dios el que quiere salvar a su propia criatura, que es el hombre. Y por eso dice, el Señor llama a Abraham. Quisiéramos entrar un poquitito más y ahora podemos mirar, sobre todo de algunos libros, ¿verdad?, que nos definen la figura de Abraham. Descubramos un poco, porque es muy importante conocer algo de esta figura en su definición de estudios un poco más profundos que nos pueden ayudar también a entender y tal vez a identificarnos, porque pealañan de Yahayana, en que nosotros nos identificamos. Va, ebala poco añandereje, va, ebala yahina ñande, tenamba eisha pañande ñañandú, hayahechape Abraham, es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Porque son siempre imágenes, digamos, universales, en el sentido de que el hecho de Abraham nos corresponde a todos. Todos somos Abraham también, así como decíamos también Adán. Así también Abraham, este que es llamado de parte de Dios, tiene su relación no solamente con los de su tiempo, el hecho del mismo nombre, sino que todo está relacionado con nosotros, ahora, hoy, hombres de este tiempo, como lo fue anteriormente con otros anteriores a nosotros, y lo fue mucho más atrás y mucho más atrás, hasta llegar incluso a la historicidad, ¿verdad? Tal vez de aquel hombre que ha comenzado el camino de historia para este pueblo, que sería después lo que nosotros le llamamos el pueblo de Israel. ¿Quién lo fue? ¿Cómo lo fue? Y bueno, eso ya queda, ¿verdad?, solamente en el aspecto bien histórico, que siempre con la ayuda de las ciencias más o menos llegamos a explicar hasta cierto punto. Ciertos elementos no podremos jamás explicar, ¿verdad?, por falta de documentos y porque sabemos que la preocupación del autor sagrado, la preocupación del que está escribiendo la Biblia, en realidad es una preocupación del camino a la santidad. Esa es la verdadera preocupación entonces del que está escribiendo, del redactor final. Entonces no tanto el aspecto puramente histórico o puramente arqueológico, sino que sobre todo un aspecto religioso. ¿Qué me dice hoy a mí? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Tal vez así como le dijo de una manera al escritor y el autor que va describiendo todas las acciones y características de Abraham, está respondiendo a la situación de su tiempo, porque ellos en ese momento estaban necesitando esa característica. Pero esa misma característica hoy, con nuestra relectura, nosotros iremos entendiendo cómo Dios nos ilumina y cómo la misma palabra de Dios, hoy es parte esencial de nuestro camino dentro de la historia, ¿verdad? Porque también nosotros lo vamos interpretando desde esta realidad. Miremos un poco el nombre Abraham. ¿Qué significa? ¿Cómo se va desarrollando, ¿verdad? Ya sabemos que es el antepasado del pueblo escogido que ocupa un puesto privilegiado en la historia de la salvación. Aquí justamente se inicia la historia de la salvación. Génesis 12 es el inicio total y absoluto de un camino que hará el hombre, pero siempre mirando a un Dios presente, escuchando lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide. Después dice, la vocación de Abraham no constituye solo la fase inicial del designio de Dios, sino que se fija ya sus orientaciones fundamentales. Orientaciones fundamentales. Entonces la vocación no es solo una fase inicial de este designio, ¿verdad? No es una fase inicial, sino que la vocación de por sí después caracteriza a todo el hombre. Es la que los vamos a llevar siempre hasta el final.
genio y figura hasta la sepultura. Es decir, esta será la característica que lo llevará hasta el final, sobre todo también a Abraham, como también a nosotros, ¿verdad? O sea, dentro de nuestra propia historia que vamos elaborando. Veamos entonces cómo se da esta historia de vocación de Abraham. En lugar, ¿verdad?, de una mera crónica sobre la existencia de Abraham, el Génesis presenta un relato religioso en el que se encuentran las notas de las tres corrientes de la tradición. Según Wellhausen, ¿verdad?, encontramos entonces el sacerdotal, el deuteronomista, el yavista, ¿verdad? Tenemos también las otras tradiciones, el eloísta principalmente, ¿verdad? Bueno, pero dentro de estas tradiciones hay tres principalmente y cada una está marcando de una o de otra manera, está marcando lo esencial que quiere transmitir. El yavista va a insistir principalmente en la bendición y en las promesas divinas. Tengámoslo en cuenta. El yavista, entonces, la bendición. Yo te bendeciré. Yo justamente te voy a dar lo que estás necesitando. Dice en el, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Versículo 2. Te bendeciré. Y dice, y serás una bendición. Bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Qué lindo que es entonces tener un poco en cuenta este aspecto. La bendición de parte de Dios, el recibir, estuvimos reflexionando la cuestión del berajá, que era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, que nos hace afrontar la vida con otros horizontes, ¿verdad?, con visiones totalmente diversas a los que son del pasado en la medida en que nos proyectamos en este camino de salvación, ¿verdad? La vocación de Abraham, en lugar de una mera crónica, entonces, está apuntando a situaciones bien concretas. La bendición, la promesa divina. El eloísta, por su parte, en la fe, a toda prueba del patriarca. La fe, a toda prueba del patriarca. Es lindo esto, porque esto es lo que encontramos, ¿verdad?, en la Biblia. El patriarca que busca también lo suyo, el patriarca que va detrás de lo suyo, o sea, históricamente hablando, pero recordando también que Dios está actuando. Y por lo tanto, en la medida en que el hombre pone lo suyo, Dios pone lo suyo, entonces se va haciendo un camino. Entonces es un relato bien pedagógico y es un relato también bien existencial en este sentido. Ahora, la tradición yavista va a insistir en las promesas divinas y la eloísta en la fe de toda prueba del patriarca. Toda prueba del patriarca, porque el patriarca también, Abraham, tiene muchos elementos de prueba. La yavista insiste también en las bendiciones y en las promesas divinas. El eloísta en la fe de toda prueba del patriarca. Fe de toda prueba del patriarca. Y la tradición sacerdotal en la alianza y en la circuncisión. De esta manera, la figura de Abraham, así iluminada, aparece como la de un hombre, al que Dios atrajo así y luego lo probó con mirás, a decir que es justamente hacer lo que el Padre cree, ¿verdad? Uno se siente mucho más colmado por esta gracia, porque entiende que está haciendo el camino lo mismo que hace Abraham también. Primero, ¿cuál sería que Abraham es, dijimos, elegido por Dios? Este punto de la elección, de que Dios le está llamando, vamos a desarrollarlo a continuación cuando volvamos, y sobre todo ahora que le agradecemos también a todas las personas que nos apoyan para que podamos hacer bien y para que la palabra de Dios entre bajo el techo de cada paraguayo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Volvemos con Ñande Yarañé y estamos reflexionando en este día sobre la figura de Abraham. Hemos comenzado con Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y la primera parte decíamos un Dios que llama, es el llamado de Dios que le hace, o sea, la iniciativa parte de Dios. Y ahora justamente queremos seguir un poco profundizando, porque dentro de esta definición, ¿quién es Abraham? Abraham todavía no cambia el nombre, ¿verdad? Entonces iremos subrayando el destaque de parte de Dios mismo que está llamando a Abraham. Y tenemos que decir de esta manera entonces que Abraham es el elegido de Dios, elegido de Dios. Dios es el que llama. La vida entera de Abraham se desenvuelve bajo el signo de la libre iniciativa de Dios. La libre iniciativa de Dios. Dios interviene. Él primero recibe a Abraham entre la descendencia de Sem, le hace salir de Ur de los Caldeos y lo conduce por los caminos y a un país desconocido. Le lleva por los caminos desconocidos totalmente a un país también que él no conoce, Abraham por lo menos. Y así esta iniciativa es una iniciativa de amor. La iniciativa, como se presenta aquí, es una iniciativa de amor de parte de Dios. Desde los comienzos manifiestan Dios para con Abraham una generosidad sobre toda la familia. Sus promesas delinean un porvenir maravilloso. La expresión que se repite constantemente es yo daré. Dios dará a Abraham una tierra, lo colmará, lo hará extremadamente fecundo. A decir verdad, las circunstancias preceden contrarias a estas perspectivas. Abraham es un nómada. Sara no está ya en edad de traer hijos. Así resulta todavía mejor la gratuidad de las promesas divinas. El porvenir de Abraham depende directamente del poder y de la bondad de Dios. Así, Abraham resume en sí mismo al pueblo de Dios. Elegido sin mérito precedente. Todo lo que se le pide es una fe atenta e intrépida. Una acogida sin reticencia otorgada al designio de Dios. Qué bueno que está esto, ¿verdad? O sea, cómo se va realizando este camino de fe también. Abraham también va descubriendo en la medida en que Dios lo va llamando. Hay un segundo elemento que decíamos para que él sea este pueblo innumerable de parte de Dios. La segunda viene Abraham que es probado. Abraham que es probado. O sea, como que le pone la prueba a Dios. Tenemos que mirar un poco en qué consiste esta prueba. Esta fe se debe purificar y fortalecer en la prueba. Esta fe, entonces, se debe purificar y fortificar en la prueba. Dios tienta a Abraham pidiéndole que le responda a un hijo, Isaac, en el que precisamente estriba la promesa. Abraham rehúsa a su hijo al único
Es sabido que en los cultos cananeos se practicaban sacrificios de niños, los cultos cananeos. Pero Dios mismo, el cuidado, Él mismo, ¿verdad? Asume el cuidado de proporcionar el cordero para el holocausto. Sobre todo eso es cuando sabemos que después en que lo iba a matar, etcétera, el ángel lo deja suelto. Y después dice, en ese mismo momento se encuentra, ¿verdad?, este animal allí enredado. Entonces es eso lo que va a ofrecer al Señor. La muerte, por lo tanto, será un día vencida. La muerte será vencida. El sacrificio de Isaac aparecerá entonces como una escena profética. Un tercer elemento podemos entender a Abraham como padre colmado. ¿Qué significa esto? Que Abraham aparece aquí como un papá verdaderamente colmado de la gracia de Dios, ¿verdad? Y es la obediencia de Abraham acaba en la confirmación de la promesa, cuya confirmación ve en el mismo esforzarse. Yahvé dijo a Abraham en todo: nadie te igualó en gloria, nadie te igualó en gloria. No se trata de una bienaventuranza individual, sino la vocación de Abraham, que nosotros podemos entender esta vocación, está siempre en el ser padre. Su gloria está en su descendencia, según la traducción sacerdotal. Entonces, en la gloria de Abraham, según la traducción sacerdotal. Abraham se cambia por Abraham, antigua. Esta conducción, pues, al nuevo hombre, se le da la interpretación de padre de multitudes. Entonces estamos mirando un poco cuáles son estas características, ¿verdad?, de nuestro profeta Abraham. Son muchas de estas características. Hasta ahora entonces hemos nombrado algunas, ¿verdad? Un Abraham elegido por Dios, pero sobre todo un Abraham que ofrece lo mejor de sí mismo para llevar adelante esta historia de salvación. Porque de tu familia, de tu estirpe, de vos mismo haré crecer, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Es muy interesante. Así pues, si en Adán se esforzaron los ciudadanos de la ciudad pecadora, en Abraham se esforzaron los de la humanidad salva. Ahora, ¿cuál es, pues, si en Adán se esforzaron los destinos de la humanidad pecadora? En Abraham se esforzaron los de la humanidad misma. Posteridad de Abraham, fidelidad de Dios con Abraham, las promesas de Yahvé, pues también a su posteridad. Dios las repite a Isaac y a Jacob, se los da. Encontramos de esta manera esta posteridad. Siempre va a ser la fidelidad de Dios para con su pueblo y también viceversa, ¿verdad? Con Abraham, las promesas de reflexión, pues, también a su posteridad. Así. Y entonces, esta posteridad que habla de la fidelidad de Dios. Con Abraham las promesas se refieren pues también a su posteridad. Porque estamos hablando, ¿verdad?, del pueblo elegido que tiene que ser formado. Y es por eso que le está llamando. Es esta la vocación que Dios le está dando. Dejina Abraham, andela, porque si hay potá, derejae, derupivé, que se pueda formar este pueblo elegido y desde ahí también podamos sacar, ¿verdad? Porque el objetivo principal es sacar el pecado del mundo. El objetivo principal entonces de Abraham, o lo que Dios tiene como objetivo al darle a Abraham en una causa segunda, es que él pueda formar el pueblo elegido para hacer desaparecer todo lo que es el mal. Por lo tanto, aquí hay una posteridad de Abraham. No es que Abraham solamente se quedará ahí, se la llevó pago ave, se llevó milagro, peja, yaupama, amanoma, ajama, sino que hay algo más, sino que con esto se está queriendo decir la posteridad, lo que viene a continuación, lo que significa ese cuidado también, ¿verdad?, de esta posteridad. Con Abraham, las promesas se refieren pues también a su posteridad. Dios las repite a Isaac y a Jacob, los cuales las transmiten como herencia. Cuando los descendientes de Abraham se van oprimidos en Egipto,
Dios presta oídos a sus lamentos porque se acuerda de su alianza como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces esa alianza que Dios había hecho, entonces lo vuelve a recordar y lo vuelve a poner, ¿verdad?, en práctica. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada. testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Ñande Yarañé está desde el estadio Pablo Rojas del Club Cerro Porteño y les acompañamos aquí para transmitir un hecho histórico para todo nuestro país, la beatificación de nuestra querida hermana María Felicia de Jesús Sacramentado. Mi nombre es Jeremías y les voy a estar mostrando toda la emoción de este pueblo inmenso de devotos, este pueblo que está lleno de la bendición de Nuestra Señora Cacupé y también Nuestra Señora de la Asunción. Acompáñenme a ver este momento histórico para nuestra querida República del Paraguay, Chiquitunga del Paraguay. Santa osadía, todo siempre ofrecía, apóstol incansable de sus obras, instrumento dócil para gloria de Dios. Estamos con la congregación también que visita, varios misioneros visitaron nuestra República de Paraguay justamente en conmemoración a esta gran celebración de la beatificación histórica de Chiquitunga. Y estoy con unas misioneras de Colombia, ¿es así? De la congregación Arca de la Fraternidad. Ella es el SOR, ¿su nombre por favor? Hermana María Belén. María Belén, muy bien, ¿su nombre? Hermana Sara. Hermana Sara, ¿y su nombre? Hermana Gracia Victoria. Muy bien, cuéntenos un chiquitito, ¿cuándo vinieron al país y cuándo se van, verdad? ¿O se quedan permanentemente aquí? ¿Cómo sería? Bueno, yo llegué en febrero, estoy gustando mucho de Paraguay y todavía no sé cuándo me voy. ¿Comprobaron ya la comida típica? Sí, alguna, chipa guazú, muy bueno, muy bueno. Genial, ¿qué le quiere pedir en esta ocasión especial a Chiquitunga del Paraguay? Que nos ayude a que siempre haya paz en el mundo, en el país y a que nos enseñe a hacer siempre la voluntad de Dios. Ah, bueno, muy bien. Hermana, ¿hace cuánto tiempo está en el país y cuánto tiempo se va a quedar? Estoy 1 año y medio y cuánto tiempo solo Dios sabe, ¿no? Sí. ¿Está feliz aquí en la tierra guaraní? Sí, estoy muy feliz, muy bien. Las personas son muy buenas. Ah, qué bueno, muchísimas gracias y bienvenida también, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiere pedir a Chiquitunga en esta oportunidad especial? Por las familias de este país, ¿no? Por los jóvenes, para que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana, ¿qué es lo que le quiere pedir en especial a la hermana Chiquitunga? Yo quiero pedir por nuestro país, también por todo el mundo, por la paz, también por los enfermos y por la Santa Iglesia también.
Genial, usted vino del Brasil, ¿verdad? Sí, de Brasil. Hace 2 años que estoy viviendo acá en Paraguay y me gusta muchísimo esta tierra guaraní. Qué bueno, muchísimas gracias. Yo agradezco a Dios en persona también y para nuestro programa Ñande Yarañe, que en guaraní significa la palabra de Dios. O sea que en español es la traducción en español de Ñande Yarañe. Bueno, para nuestro programa también es una gran satisfacción encontrarlas aquí y las esperamos siempre, así es que bendiciones siempre y para toda su congregación. ¿Está bien? Un saludo para la cámara. Estamos viviendo grandes emociones aquí desde el estadio Pablo Rojas del Club Cerro Porteño. Muchísima gente, tanta gente devota, tanto amor a Chiquitunga y por sobre todo tanto amor a nuestra querida patria guaraní. La vida consagrada que Dios te donó y tu beatificación la agradecemos. María Felicia, beata de Dios. Chiquitunga de los jóvenes, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de las familias. Estamos con toda la gente de Villarrica desde el estadio Pablo Rojas, aquí acompañando a Chiquitunga. Su querida compueblana está aquí en los altares. Esta es la gente de Villarrica. ¿Su nombre, señor? Augusto Fariña. Es genial, ¿de dónde viene? De Villarrica, de la ciudad de Villarrica, muy contento. Estamos viniendo desde las 6 de la mañana que estamos esperando frente a los portones para ingresar y acá muy emocionado con el público. Realmente mucha gente de Villarrica que pudimos venir para vivir toda esta fiesta de nuestra fe, gracias a nuestra querida Chiquitunga. ¿Tienen un conteo de cuántas personas vinieron desde Villarrica? Creo que son como 10 colectivos por ahí, en realidad no tengo una cantidad exacta, pero como 500 personas por ahí que pudimos venir de Villarrica, ¿verdad? De vivir todo esto que es realmente muy emocionante y agradecido a Dios y a la Virgen por esta posibilidad, ¿verdad? Estamos muy agradecidos. ¿Qué le quieren pedir a Chiquitunga en este día tan especial? Y de manera especial para nosotros los jóvenes, ¿verdad? Que ella que fue una persona muy alegre, una persona humilde, que realmente pueda interceder por nosotros para que en nuestro corazón la fe, el amor a Dios pueda crecer y con fuerza nosotros podamos, la juventud, levantar un poco nuestro país, nuestro querido Paraguay, realmente que tanto necesita. Agradecido realmente y eso le pedimos a Chiquitunga, ¿verdad? Que aumente en nosotros el amor, la fe y la esperanza, ¿verdad? Así mismo. ¿Vino con su familia o con quién? Vine con mi esposa, ¿verdad? Y con un grupo que trabajamos allá en la iglesia, ¿sí? Así genial. Muchísimas gracias, señor, y muchas gracias también por acompañar y rezar por Chiquitunga y por nuestro país. Así mismo a ustedes, muchas gracias por el acompañamiento y mucha fuerza, ánimo. Gracias. Esta es la gente de Villarrica que está acompañando justamente a Chiquitunga. Estamos con el coordinador de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Villarrica, ¿es así? ¿Su nombre, por favor? Félix Duarte. Félix Duarte, ¿cuánta gente vino de la Pastoral Juvenil? Realmente venimos todos los jóvenes a hacernos presentes, hoy en día muy bendecido para nosotros. A las 6 de la mañana se nos nombró un nuevo obispo y nada más y nada menos que hoy vamos a tener una beata guaireña, entonces estamos súper bendecidos que María Felicia fue un ejemplo para todos los jóvenes y algún día también queremos ser como ella. Estamos muy contentos y muy felices. Qué bueno, ¿cuántos jóvenes más o menos? Vinimos 6 colectivos llenos, muchísimos jóvenes. Como verás, la mayoría de la población son jóvenes, estamos muy contentos y muy felices. Estamos muy emocionados todos. Saluden ahí a la cámara de Ñande Yarañe. ¿Qué le quiere pedir a Chiquitunga en esta fecha muy especial? Para que haya paz en nuestro Paraguay, que haya paz, que no haya más corrupción y por sobre todo que trabajemos con los jóvenes, que se les dé una oportunidad a los jóvenes para que puedan demostrar que tienen talento, que tienen capacidad para cambiar el Paraguay. Así mismo, muchísimas gracias y bendiciones también para su comunidad. Mucha fuerza y bendiciones para ustedes también. Esta es la gente de Villarrica que sigue alentando a Chiquitunga, su compueblana.
Chiquitunga. ¿Tu nombre? Roxana. Rosana, ¿tu nombre? Camila. Camila, ¿desde qué hora están aquí? De las 10 más o menos. ¿De qué ciudad están viniendo? San Lorenzo. Luque. Qué genial. ¿Y qué le quieren pedir a Chiquitunga en esta fecha tan especial? Ay, muchas cosas. ¿Por qué quisieron ser servidoras y están aquí con Chiquitunga? Y la verdad que, no sé, nos motivó ella. Por eso estamos acá. Porque así como Dios sirvió a tantas personas, ¿por qué no servir nosotros también por la Iglesia Católica? Así mismo, bueno, muchísimas gracias también por ayudar a Chiquitunga y que les bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias. Con aroma de jazmín Paraguay. Todo te ofrezco, señores, es una música que justamente crearon para Chiquitunga. ¿Por qué la remera con usted? Mi sobrina es Carmelita, es que hace 4 años está y estamos felices, es la bendición de la familia. ¿Cuál es su nombre, señora, por favor? María Elena Cabral de Medina, de Concepción. Desde Concepción, todo esto, el pueblo concepcionero. Todo esto es Concepción para Chiquitunga, muy bien. ¿Desde qué hora están acá? Y a las 8:30 empezamos a formar fila y entramos a la 1. ¿Qué le quieren pedir a Chiquitunga en esta fecha tan especial? Y que siga siendo su milagro para que haya más chicas, más jóvenes y que... Sí. Así mismo, bendiciones para todo Concepción, una tierra hermosa de nuestro país también. Y sí, claro. Invítenle a todos para que visiten Concepción. Sí, Concepción es la tumba de los gauchos. Qué bueno, muchísimas gracias. Saluda a la cámara. Señora, ¿su nombre? Carmen Gaona Vera. Carmen Gaona, ¿qué es lo que le hizo salir de su casa y venir aquí a acompañar a Chiquitunga? Y tengo una emoción muy grande porque yo tengo una criatura especial. Y él es especial que quiso venir. Él es lo que más me trajo a mí que yo a él. Bueno, ¿su nombre, amigo? Vicente Vázquez. Muy bien, ¿cuántos años tenés, Vicente? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que le quiere pedir a Chiquitunga en esta fecha tan especial? Y especialmente por la salud de mi hijo y por la salud de todo el pueblo paraguayo y que el Paraguay mejore y que dé mucha suerte y mucha bendición al Paraguay. Bueno, tenga por seguro que Chiquitunga le va a ayudar y le va a acompañar también con su hijo. Gracias, Vicente, por acompañarnos aquí desde Ñandillana Ñé. Saluda a la cámara. Gracias, señora. Gracias. De los pobres, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de los enfermos, solo pido amor. Francisco. Francisco, muy bien. ¿Qué es lo que le quiere pedir a Chiquitunga en esta fecha tan especial? Y eso lo sabré yo adentro, lo sé adentro. Salud, papi. Salud. Y trabajo también. Trabajo y salud también, así mismo. ¿Desde qué hora están acá? Nosotros salimos de la casa a las 9 de la mañana. ¿Y desde dónde están viniendo? Acá de Villahermosa. Ah, de Villahermosa. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones también de parte de Chiquitunga. Gracias. Tantos devotos y tanto cariño desde Chiquitunga de diferentes partes del país y en esta oportunidad también nos acompaña la señora. ¿Su nombre? Sabina. Sabina, ¿qué es lo que le quiere pedir a Chiquitunga en esta oportunidad? Sí, en esta oportunidad le quiero pedir mi sanación de mi pierna que tengo afectado. Soy diabética y quiero pedirle eso. ¿De dónde viene? Roque Alonso. ¿Con quién vino? ¿Con su familia? ¿Cuántos son? Entre dos, sí. No, señora, bueno, tengo por seguro que Chiquitunga le va a ayudar. Muchísimas gracias por acompañar también a Chiquitunga. De los jóvenes, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de las familias, solo pido amor. Chiquitunga de los pobres, Chiquitunga del Paraguay, Chiquitunga de los enfermos, solo pido amor para amar. Seguimos con más Ñandeyara Ñe. Estamos hablando de este capítulo 12 del Génesis, uno de los pilares esenciales e importantes de la Biblia dentro de la macroestructura de la Biblia. ¿Por qué? Porque justamente, decíamos, es
una iniciativa este llamado de Dios. Eso es lo que el autor sagrado nos da a entender. De Dios proviene entonces este llamado. Y después también nosotros estábamos mirando anteriormente lo que significa la palabra Abraham, el nombre Abraham, Abram en este caso, porque hasta ahora todavía no cambia el nombre. Abraham. Entonces estamos diciendo que en este proceso es donde el hombre, donde Abraham se irá encontrando en este proceso, es donde él va a entender también cuál es su misión. No es que ya desde el comienzo, ¿verdad?, lo hace sentir de esta manera, sino que en un devenir de las cosas, en un devenir de dar respuestas a la propia historia, ¿verdad? Entonces, después de esto, el Señor dijo a Abraham, nos quedamos ahí, le dice, deja tu tierra natal y la casa de tu padre. Deja tu tierra natal. Dejar, desposeerse. Estos son elementos muy conflictivos incluso, ¿verdad? Porque es un poco difícil si lo vamos a entender al pie de la letra, ¿verdad? Entonces el dejar en la misma tierra, el dejar tu propia casa significa desarraigarte, es un llamado. La vocación de Dios o el llamado de Dios al hombre le está siempre llamando para algo siempre exigente. Caramelito inte, ¿verdad? Sino que justamente después, en todo caso, en este trato, en esta lucha, en este conseguir y conquistar para Dios, para las cosas sagradas, ciertamente que después tiene que haber también una respuesta. Y entonces después vamos a ir viendo cuáles son estas respuestas ante este llamado de parte de Dios. Ahora dice, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré. Vete al país que yo te mostraré. El hecho de dejar la tierra natal siempre es un elemento doloroso, ¿verdad? Uno no quiere desprenderse y aquí entonces te está hablando más bien de un desprendimiento. No es tanto el dejar la casa o dejar la tierra, que también como consecuencia sí podemos decirlo de sí, en la medida en que uno está con eso, ¿verdad? Bueno, pero hay algo más. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. El hecho de ir al país que yo te mostraré nos tiene que hacer recordar también a nosotros nuestra propia responsabilidad. ¿En qué cosa? En responder a lo que justamente el Señor nos quiere dar. Este elemento también es indispensable dentro de nuestro caminar cristiano, porque el que nos da la vocación siempre será la fuerza del Espíritu con la anuencia ciertamente de Dios Padre, ¿verdad? Y entonces nosotros entendemos esta vocación, nos lanzamos y por eso ve al país que yo te mostraré, yo bendeciré, yo haré de ti una gran nación, haré de ti una gran nación. Y antes de eso, yo haré de ti una gran nación y ve al país que yo te mostraré. Desarraigarse, ya, el que nos tiene atados, el que nos tiene con las manos, con las esposas, como se dice, ¿verdad? Que es bien difícil salir de esa situación. Pero sin embargo, el Señor te da coraje y te dice, bueno, deja todo lo que tienes y ven detrás mío. Y después dice, ve al país que yo te mostraré. ¿Qué querrá decir esto que el Señor es así tan impreciso? Y sí, es tan impreciso ¿por qué? Porque justamente cuando le dice que vete al país que yo te mostraré, no es ya algo matemático, todo preparado, o te vas a ir aquí, yo te distribuyo esto, aquello, no. Sino que aquí nos habla más bien de un proceso también, en dejar ciertas cosas negativas en la propia vida, ¿verdad? También nosotros podemos entenderlo así. Cuando uno está en situaciones muy difíciles, hay por ejemplo muchos que son viciosos, ¿verdad? Están, no sé, con el alcohol y con otras cosas, ¿verdad? Y entonces que nos alejan de Dios. Sin embargo, cuando te dice, deja tu tierra, deja y vete a la tierra que yo te mostraré, nos está hablando más bien en este sentido. ¿Verdad? No se está refiriendo a la tierra, sino que principalmente se está refiriendo a esto,
el hecho de que nosotros estamos disponibles para las otras personas, estamos disponibles para quien está con nosotros. Y es ahí donde va a actuar, ¿verdad?, el Señor con nosotros. Le dice una vez, vete al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Esta es una primera promesa de parte de Dios. Haré de ti una gran nación. ¿Y por qué justamente te está diciendo que yo haré de ti una gran nación? Porque es Dios el que está dirigiendo la propia historia. Él se conoce a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que uno también se conoce y conoce lo demás, entonces hace que uno tenga una plena confianza en el Señor. Dice, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidos por ti. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, esta es la vocación ante situaciones existenciales bien difíciles, como fuimos viendo. Ahora, sin embargo, se nos ofrecen otras situaciones, pero son situaciones mucho más llevaderas. Están los sufrimientos, están las cosas que muchas veces no funcionan, pero cuando miramos con los ojos de fe, ciertamente el mundo se nos abre. El mundo tiene otro color. La vida tem a cor que você pinta, decía, yo recuerdo un profesor en Brasil. A vida tem a cor que você pinta. O sea, tu vida tiene ese color que vos le pintás, que vos le das. ¿En qué color voy a pintar mi vida? Voy a pintarlo todo en oscuro, voy a pintarlo todo en blanco, en amarillo, en fin. El color que nosotros le damos. Y por eso aquí le da, ¿verdad? Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, tú serás una bendición. ¿Desde dónde seremos bendición? El verajá, que ya hemos visto, la importancia de esto. Maldeciré al que te maldiga, maldeciré al que te maldiga. No porque Dios es malo y entonces le quiere maldecir a eso, sino que aquí lo que significa es que esa misma persona que se opone, que se pone contra alguien, que lucha por maldad, entonces al final es el boomerang famoso, y entonces después te vuelve contra. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Quiere decir que la fuerza de esta bendición, de este verajá, de este saludo, decíamos ayer, o de este encuentro, de este deseo, lo más lindo de parte de Dios, esto entonces repercute, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque repercute en el sentido de que la gracia de Dios se derrama y nosotros también somos responsables después de derramar en nuestra sociedad, de derramar esa gracia a las otras personas que necesitan. Nos cuenta la historia y dice aquí de Abraham. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Después nosotros vemos aquí, una vez que Abraham parte, es decir, obedece, así como Dios le había ordenado, Lot también se va con él. Cuando nosotros hablamos de Lot, estamos hablando del sobrino, ¿verdad?, de Abraham. Y tienen también cosas muy interesantes. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Aquí queremos resaltar principalmente la acción ya de respuesta. Es una respuesta nuestra en síntesis, ¿verdad? Porque está diciendo como el Señor se lo había ordenado. Y entonces Él se va en forma unipersonal. Sino que justamente se hace este camino después como fruto incluso, ¿verdad?, de una respuesta, porque Él responde, Él obedece. Y después cuando salió de Harán, Abraham tenía 65 años. 75 años, 75 años. Bueno, tomó a su esposa Sarai y su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían
reunido en Harán y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Aquí entonces está la obediencia de Abraham al Señor. Seguiremos entonces mañana y los otros días con más Ñande Yara Ñe. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.